180. Aquí veremos cuáles son los ángulos externos de un triángulo o cómo se forman. Los ángulos externos de un triángulo, como su nombre lo dice, aparecen en la parte de afuera de cualquier triángulo. Para observarlos debemos de tener esquemas en los cuales los lados del triángulo se extienden hacia afuera del triángulo. Aquí vamos a extender esta línea y vemos cómo se forma el ángulo W. Extendemos esta otra línea y vemos cómo se forma el ángulo P. Y extendemos esta línea de arriba y veremos cómo se forma el ángulo T. Los ángulos T, W y P son ángulos externos y podemos ver que están en la parte de afuera de este triángulo. Podemos formar más ángulos externos en este mismo triángulo si extendemos algunas otras líneas. Una característica importante es que un ángulo externo es suplementario al interno adyacente, de tal manera que juntos suman 180 grados, forman un medio círculo, es decir, suman 180 grados. Decimos que Z más W suman 180 grados, que P más X suman 180 grados y que T más Y suman 180 grados también. Sabiendo lo anterior, podemos calcular el ángulo interno a partir de conocer previamente el ángulo externo adyacente, o viceversa. Podemos calcular el ángulo externo adyacente si ya sabemos el valor del ángulo interno. Veamos unos ejemplos. Empezaremos con el ángulo Z de este esquema. El ángulo Z de este esquema es un ángulo interno al triángulo y con el ángulo de 130 grados son suplementarios, ¿verdad? El ángulo de 130 grados es externo y sumado a Z nos da 180 grados porque forman un medio círculo. Despejando de esta ecuación, pasamos 130 restando al lado derecho de la ecuación y hacemos la operación 180 menos 130. Por lo tanto, obtenemos que Z vale 50 grados. Ahora veamos el ángulo T. Si al ángulo T le sumamos el ángulo interior de 65 grados, nos debería dar 180 grados. Eso es lo que dice esta ecuación. Ahora, para obtener T, tengo que preguntarme cuánto falta a 65 grados para llegar a 180, o bien hacer el despeje en la ecuación al pasar restando el 65 al lado derecho. Nos queda T igual a 180 menos 65. Hacemos la resta y obtenemos que T tiene un valor de 115 grados. Podemos verificar fácilmente que 115 más 65 efectivamente nos da 180. Ahora vamos con el caso en el cual dentro del esquema tenemos que encontrar el valor de X. Aquí no conocemos el valor de P, pero sí tenemos el hecho de que la suma de los tres ángulos interiores es y siempre será 180 grados en cualquier triángulo. Entonces planteo la ecuación de que X más 65 grados, que es lo que vale este ángulo, más 50 grados, que es lo que vale Z, es 180. Obtengo entonces la suma de 65 más 50, que es 115, y después paso restando el 115 al lado derecho, hago la resta y obtengo que X es igual a 180 menos 115, por lo tanto 65 grados. X tiene un valor de 65 grados y con eso puedo corroborar que 65 más 65 más 50 es efectivamente 180 y la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Solo faltaría calcular P. Para calcular P tendríamos que hacerlo bajo el principio de que es suplementario con X y restarle a 180 el valor de X. Para reafirmar lo que has aprendido en este video, resuelve el siguiente problema. Ana debe encontrar la medida de cada uno de los ángulos internos del siguiente triángulo. En el siguiente dibujo, el ángulo P tiene un valor de 150 grados y el ángulo A tiene un valor de 95 grados. ¿Cuánto va a medir entonces el ángulo B y cuánto el ángulo C? Muy bien, planteamos la ecuación de que P más B son suplementarios, por lo tanto suman 180 grados. Conocemos el valor de P, quiere decir que 150 más B es igual a 180. ¿Cuánto le falta al 150 para llegar a 180? Muy bien, eso es el valor de B. Ahora, para calcular el otro valor que nos falta conocer, que es el ángulo C,
planteamos el principio de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Por lo tanto, A más B más C nos da 180. 95 más B, que aquí acabamos de calcular, más C es 180. Entonces, C lo obtengo a partir de tomar el 180 y restarle el 95 y restarle el valor de B. ¿Cuánto vale C? Lo dejamos para que lo resuelvas tú y puedas reafirmar tu conocimiento. Hasta la próxima.